debemos siempre trabajar y trabajar duro para ser cada vez mejores profesionales, no desmayar. Preocuparse siempre, y esto es una experiencia de vida. Yo me imaginé en algún momento que para meterse en una cirugía primero hacía una sesión de yoga, una concentración, y de aquello era un quirófano con mucho silencio. Y ahora que estoy metido con ustedes allí en el quirófano, veo que no es así, veo que es un ambiente mucho más relajado. Ya después lo demás vendrá solo. Lo importante es que nosotros vigilemos nuestra formación, cada vez seamos mejores, identifiquemos dónde somos buenos, porque dentro de la especialidad hay áreas donde somos mejor que otras, tratar de perfeccionar esas. Y adicionalmente, algo que para mí ha sido siempre muy importante, evaluar los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Uno a esa edad, a los 20, 30, uno se siente que es de hierro, que uno come cualquier cosa y no le pasa nada, que uno pasa todo el día viendo el celular y no pasa nada, que uno lleva una vida sedentarismo y no pasa nada, pero las repercusiones vienen después. Y yo lo veo a usted, con todo respeto le digo, lo veo que todavía le quedan muchos años en la neurocirugía. Hola. Y veo que por eso, veo que llevó una infancia con mucha actividad física y con muy buena alimentación y mantiene la alimentación. Si nosotros tenemos técnicas novedosas, que por el hecho de ser novedosas, y yo lo digo que soy bastante ganado en la innovación, no tiene los resultados que queremos o no son mejores, siempre ver los resultados. Los resultados son lo más importante, porque los resultados es lo que el paciente quiere. El paciente quiere buenos resultados y nosotros tenemos que apuntar allá. Medical Minds, explorando las mentes detrás de cada procedimiento. Hola, bienvenidos todos a esta primera edición de este podcast que hemos llamado Medical Minds, donde buscamos explorar aquello que se habla poco en los pasillos de los hospitales, esa parte humana que hay detrás del médico, esa parte personal, es la que queremos explorar hoy, por supuesto, sin obviar el interés científico que hay en todo lo que se relaciona a la medicina. Y es un podcast dedicado a estudiantes de medicina, pero también a residentes y a especialistas, ya que nos interesa conocer cómo es su desarrollo humano, qué hacen en sus tiempos libres y, por supuesto, sus desarrollos profesional y su desarrollo académico. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo para comenzar en esta primera edición y se trata del doctor Reinaldo López. Bienvenido, doctor Reinaldo. ¿Cómo está? Un placer saludarle. Gracias, Juan Pablo, igualmente. El doctor Reinaldo López es jefe de servicio de la unidad de neurocirugía del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y además tiene amplia experiencia en la neurocirugía, es pionero en la neurocirugía en Venezuela también y además fue profesor de la unidad de microcirugía de la Universidad Central de Venezuela, específicamente su facultad de medicina. Y bueno, hoy vamos a tenerlo aquí, vamos a tener el placer de conversar con él y además de que nos comente algunos desarrollos en los que él ha participado a nivel académico, vamos a también a explorar sobre su vida personal, qué hace, cuáles son sus hobbies, en qué se entretiene el doctor y bueno, todo lo demás que podamos aquí comentar con el doctor. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo se siente? Gracias, Juan Pablo. Bien, bueno, muy agradable estar acá en esta conversación el día de hoy. Creo que va a ser un espacio para la difusión de lo que hemos estado haciendo en todos estos años, los proyectos que tenemos y bueno, podemos por supuesto conversar algo de la vida personal que siempre está allí, porque no hay que olvidar que los médicos sí nos ven como médicos, pero también somos seres humanos. Sí, son personas que, bueno, interactúan y hacen todo lo que nosotros hacemos también van al mercado, también tienen una vida, también a veces les toca cambiar un caucho como a todos. Y bueno, esa también es la parte que a veces se nos olvida como pacientes, y le digo porque me ha tocado ser paciente y bueno, uno como paciente suele ser impaciente y piensa que bueno, son una máquina que tiene que atenderte allí, pero también hay una vida, también hay unos hijos, una familia.
Doctor, vamos a comenzar por la parte académica. Me comentaba que usted fue profesor por muchísimos años, más de 27 años, de la cátedra o la unidad de microcirugía. Cuénteme cómo fue esa experiencia y bueno, usted vio muchísima gente pasar por allí. Sí, en esa oportunidad nosotros, bueno, la Universidad Central de Venezuela, pues, ampliamente conocida nacional e internacionalmente, con una facultad de medicina siempre muy preocupada por no solamente la formación de los estudiantes y los residentes de posgrado, sino el desarrollo científico. Entre sus institutos está el Instituto de Cirugía Experimental, donde funciona la sección de microcirugía, en la cual yo fui profesor durante 27 años. La microcirugía en Venezuela comienza en los años 80, aproximadamente con el doctor Enrique Sea, neurocirujano, profesor mío, también del Hospital Pérez Carreño, del Hospital Miguel Pérez Carreño. El doctor Sea fue pionero en la microcirugía y fue una persona que desarrolló todo esto. Y bueno, una vez que yo terminé el entrenamiento de posgrado, él me propuso que trabajara con él allá y que participara como docente en los cursos de microcirugía. Nos entrenamos aquí y en el exterior en microcirugía y comenzamos a dar cursos que se hacían con frecuencia mensual o a veces 2 veces al mes, donde participaban cuatro alumnos que eran muchas veces especialistas, otras veces residentes de posgrado, de muchísimas especialidades, no solamente neurocirugía, ahí también participaban cirugía de la mano, también cirugía plástica, y eso permitía un entrenamiento en técnicas básicas y avanzadas de microcirugía que perfeccionaban su práctica. Y eso indudablemente fue una experiencia enriquecedora. Realmente queremos retomar eso, pero a nivel del hospital. Y la Universidad Central, pues como siempre, pionera en muchísimas cosas. Esto es algo que es un proyecto que se hizo, se desarrolló y se practicó por muchos años. Y eso es algo que siempre fue una suma de aporte a todos los profesionales que trabajan en este tipo de ramas, que necesitan la microcirugía como una técnica de trabajo común en sus prácticas diarias. Y recuerda que en Medical Minds publicaremos videos 2 veces al mes con la finalidad de poder llegarle al público, tanto de pacientes, médicos, residentes, especialistas, y que puedan observar y ver de primera mano todo lo que es información relacionada a la neurocirugía y al ser humano detrás de ese neurocirujano. Actualmente no se está funcionando en esa... El Instituto de Cirugía Experimental sigue trabajando. Okay. Yo, bueno, como estoy más dedicado a la parte del posgrado en este momento, ya no estoy participando, pero entiendo que estaban haciendo los cursos. No tengo ahorita información de la frecuencia que tienen, pero pero por supuesto muchos docentes de esa época ya no estamos allí. Pero como seguimos siendo parte de la Universidad Central, porque el posgrado de neurocirugía del Hospital Pérez Carreño es de la universidad, pues bueno, siempre estamos dispuestos a apoyar y con las actuales autoridades de la Facultad de Medicina, que están en un interés diario de relanzar todos los proyectos y que la universidad pues siga creciendo y evolucionando. Yo creo que eso también va a venir en poco tiempo, que logramos integrar los proyectos nosotros hospitalarios con los centros de desarrollo científico y los institutos de investigación que tiene la universidad. Perfecto. ¿Y usted tiene algún proyecto donde se pueda retomar eso a nivel hospitalario y se pueda tener esa práctica que es tan necesaria en la neurocirugía? Sí, nosotros tenemos, en el hospital tenemos varios proyectos de tipo institucional como ese. Ese es un proyecto en donde vamos a desarrollar un laboratorio dentro de la unidad, dentro del servicio de neurocirugía, que es un laboratorio que va a tener una doble función. Un laboratorio de microcirugía muy parecido a lo que hacíamos en la Universidad Central, para que los residentes de posgrado
puedan participar y hacer la práctica no solamente en el curso formal de técnicas básicas o de técnicas avanzadas, sino también en el curso, en el día a día. Yo salí de quirófano en el caso de un residente y me voy al laboratorio unas horas a practicar, y eso va mejorando cada vez más su habilidad en microcirugía, sí, que es muy importante y que toma muchísimo tiempo formar un microcirujano que, digamos, pueda tener éxito en las intervenciones donde esto requiere. Y no solamente en las técnicas propias como son los bypass, microvasculares y todas estas cosas, que es lo propio de microcirugía, sino también en la microcirugía del día a día, de lo que se esté haciendo cualquier cirugía donde se utiliza el microscopio. Nosotros pensamos que eso es muy importante, tenerlo a la mano, para que el residente en un momento libre o a lo mejor en un momento que puede, se vaya al laboratorio y haga una práctica. Sí, el entrenamiento es básico, Sí, ¿no? Sabemos sí, que esa práctica es la que hace al maestro. sí. Así como se va al gimnasio y se estudia día a día, también esto hay que practicarlo constantemente para desarrollar las habilidades, no solamente cognitivas, sino también manuales y físicas, puede poder hacer una microsutura en un punto estratégico. O sea, eso me parece súper interesante. Sí, es muy importante que uno tenga el concepto que tenían nuestros maestros, a los cuales, bueno, aprovecho la oportunidad para hacerles un reconocimiento a los fundadores del Servicio de Neurocirugía del Pérez Carreño, el doctor Arminio Martínez Oche, que fue su primer jefe, y el doctor Saúl Criboy, que fue el jefe de servicio que vino después del doctor Martínez. Ellos decían una frase que era muy cierta y uno la recuerda cada día: hay que construir las manos del neurocirujano, pero también la mente del neurocirujano. Y es muy importante que las manos obedezcan a la mente. Y en el proceso de aprendizaje se desarrolla esa situación donde uno, el especialista o el residente, empieza a trabajar, pero logra que sus manos obedezcan lo que él está pensando hacer. Eso se construye en el tiempo, e indudablemente que la microcirugía es una técnica donde eso es fundamental. Sí. Otra función que tiene el laboratorio, aprovecho de comentarte, que va a tener es, ahí pensamos hacer un laboratorio de base de cráneo, para que es muy importante. Entonces, claro, ahí sí necesitamos un poco de asistencia internacional porque hay una gran experiencia, pero tenemos una gran amistad con centros internacionales donde hay laboratorios de base de cráneo y cursos altamente conocidos, muy reconocidos. Y ellos nos van a dar la asistencia técnica en este tipo de cosas. Y pensando en el futuro, ir a lo que muchos centros han desarrollado en países que tienen mayor desarrollo que nosotros, que es los Cadaver Labs, que son laboratorios de cadáver. Esto permite que los residentes entrenen técnicas y aprendan a hacer ciertas técnicas de cierto nivel de complejidad en cadáveres antes de que puedan ir a los pacientes. En fin, estos son procesos educativos que toman tiempo. Indudablemente que nuestro país hay mucho que construir, pero tiene historia también. En Venezuela tenemos una neurocirugía de muchos años, tuvimos unos maestros insignes en neurocirugía y bueno, tenemos el apoyo constante de una institución de la cual yo fui presidente y bueno, quiero mucho y tengo por supuesto un gran afecto por ellos y siempre estoy ahí al lado de ellos apoyando, que es la Sociedad Venezolana de Neurocirugía. Al final son este tipo de instituciones en las que terminan siendo el motor de desarrollo de todas las especialidades, y es allí donde tenemos que apuntar. Hay que buscar que los especialistas se certifiquen en estas instituciones que son fundamentalmente académicas. Esa es la idea y básicamente hacia allá estamos trabajando. Sí, es súper interesante porque actualmente los médicos venezolanos tienen que irse al exterior a formarse en estos Cadaver Lab. Sí. Y tenerlo aquí sería un proyecto tope de gama porque incluso vendrían más bien desde el interior, saldría mucho más económico para ellos trasladarse a Caracas y bueno, tenerlo en casa propia sería ideal esta área de entrenamiento.
Hay algunos proyectos, doctor, donde usted ha sido pionero. Por ejemplo, yo lo escuchaba en la actividad que se hizo este jueves 15 de mayo, donde usted mencionaba algunas técnicas híbridas que usted mismo desarrolló, donde se complementaba, por ejemplo, lo que es la cirugía estereotáxica con la neuronavegación. Y hacían que esa aguja fuera navegada y con la precisión de la estereotaxia, bueno, para lograr esa exactitud que se requiere en neurocirugía. Coméntenos un poco de esa técnica. Sí, nosotros quizás vamos a empezar al revés, en vez de empezar por las técnicas que desarrollamos al principio, hace muchos años, vamos a comenzar por esta, que es una de las últimas que hemos desarrollado y que ha sido muy interesante porque nos ha permitido, y eso es ese es un conocimiento propio. Nosotros aprovechamos el entrenamiento en neuronavegación que hicimos hace ya más o menos 12 años en los Estados Unidos y combinamos la cirugía, la técnica de estereotaxia con neuronavegación. Al final pudiera llamarse que es una estereotaxia guiada por neuronavegación. ¿Cuál es el objetivo? Ambas son técnicas de alta precisión. Nosotros desarrollamos fuertemente la neuronavegación en el Hospital Miguel Pérez Carreño porque en ese momento el Seguro Social adquirió un neuronavegador y pudimos hacer muchísima cirugía y también adquirió marcos de estereotaxia de altísima precisión. Entonces, claro, ambas son técnicas de precisión, que es lo que hace normalmente uno con la estereotaxia, mediante unos cálculos que uno realiza sobre la imagen de una tomografía o una resonancia, puede localizar un punto que uno necesita, tomar una biopsia, colocar un electrodo, algo que necesite ser muy preciso. O, en el caso que haya un elevado riesgo, poder disminuir el riesgo porque es una cirugía que se hace prácticamente a través de un instrumento que es, se le dice aguja de estereotaxia, pero es realmente un instrumento parecido a una aguja, pero es romo, pues. Adicionalmente, nosotros lo que hicimos fue utilizar unos instrumentos que tenía la empresa que fabrica los navegadores, que son como unas especies de abrazaderas, donde estaban las esferas, que permiten navegar el instrumento de la aguja de estereotaxia. O sea, se lo colocaban a la aguja. A la aguja de estereotaxia, okay, para convertirla en navegable. Pero no solamente para ver por dónde estábamos colocando la aguja, porque ¿qué es lo que pasa? Uno hace los cálculos en estereotaxia en el tomógrafo, en el resonador, pero luego se lleva al paciente con el marco de estereotaxia del quirófano y uno tiene el cálculo, pero uno no ve dónde estoy colocando la aguja. Se supone que debe estar donde lo calculamos y la mayoría de las veces está. Pero es mucho más interesante cuando podemos verlo en un mapa. Entonces es como usar, el navegador es un GPS, entonces es como usar el GPS y ver el carrito por donde va cuando uno está buscando la dirección, como son algunos GPS, ¿no? Claro. Entonces, o la imagen que se va moviendo, uno lo ve, ¿no? De hecho, uno ahora usa mucho el GPS porque de hecho lo usé para llegar aquí. Para acá, ¿sí? Entonces, claro. Bueno, realmente eso es muy importante y uno puede ver por dónde va la aguja. Eso permite, en aquella oportunidad el objetivo era, habíamos llegado a un acuerdo con la directiva del Seguro Social para realizar cirugía de movimientos involuntarios. Crecimos en eso, fuimos al exterior a formarnos, lo hicimos con apoyo en algunos centros de Estados Unidos y en México, que recuerdo mucho la gran enseñanza que nos dio un profesor de la cirugía, neurocirugía funcional latinoamericana, el doctor Francisco Velasco, en el Hospital General de México, que nos ayudó muchísimo. Y claro, porque él tenía una amplia experiencia y era como adaptar la tecnología de países desarrollados que tienen muchísimos recursos tecnológicos a nuestro medio. Y por supuesto eso nos ayudó mucho a crecer nosotros acá en Venezuela con eso. Comenzamos a hacer la cirugía de movimientos involuntarios. El Seguro Social en ese momento financiaba todo lo que eran los generadores y todo esto que permitían estimular a los núcleos del cerebro que había que estimular para disminuir o eliminar los síntomas de enfermedades como el Parkinson, distonía, problemas de movimientos involuntarios. Adquirimos una gran experiencia en eso, pero también teníamos que ser muy ahorrativos con los electrodos y teníamos que estar seguros que los electrodos que íbamos a colocar debían estar en el target
en el blanco que habíamos ya previamente planificado. Por eso fue que nos vimos en la necesidad de juntar las dos técnicas, la estereotaxia y la navegación, para ver si estábamos colocando el electrodo donde debía ser. ¿Qué pasó? Eso fue exitoso. No tuvimos prácticamente errores en los targets después de que hicimos esta técnica, que habíamos sí tenido, no muchos, pero sí algunos, antes de usar solamente estereotaxia. Entonces eso nos ha permitido muchas cosas. Por otro lado, en relación a la conferencia del jueves, es muy importante porque la cirugía de los núcleos de la base del cerebro, que es otra cirugía que hemos desarrollado recientemente, eso antes no se hacía en el país, por la complejidad que tiene la zona y la necesidad de cierta tecnología. Con esta aguja nosotros podemos saber que estamos entrando a un núcleo de la parte central del cerebro antes no operable, sin que eso realmente represente un riesgo, dejando una secuela en el paciente. Estamos hablando de los ganglios basales. De los ganglios basales, okay. Sí. Entonces, claro, entramos, pero ¿qué pasa? Uno lo calcula por estereotaxia. La estereotaxia permite definir el punto donde queremos llegar, pero lo que queremos ver es el trayecto. Claro, entonces, todas las estructuras que hay en el camino. El trayecto, eso es la navegación. Entonces el navegador nos ayuda a verlo con un software de planificación cerebral donde están todos los núcleos. El navegador de hoy en día tiene esos software, entonces nosotros podemos ver perfectamente por dónde va nuestra aguja y qué es lo que vamos a hacer allí, si vamos a drenar un quiste en los ganglios basales, si vamos a hacer una cirugía allí, pero lo estamos viendo. Entonces podemos decir, por ejemplo, una parte importante del cerebro, que es la cápsula interna, que no puede tocarse porque el paciente puede tener un déficit motor. Bueno, el punto es por delante de la cápsula, pero también el abordaje. Entonces el trayecto, la autopista tiene que estar construida allí, no puede estar donde está la cápsula. En el otros casos es al revés, hay que hacerlo por dentro de la cápsula o utilizando estructuras cerebrales como el ventrículo para meterse hasta allá, pero lo que nos permite ver por dónde va la aguja es el navegador. Entonces unimos las dos técnicas y eso por supuesto nos ha dado un resultado extraordinario. Perfecto, bueno, para los pacientes que nos están viendo, esto pudiera sonar bastante complejo. Y seguramente alguien se está haciendo una pregunta, ¿en Venezuela se cuenta con la tecnología para hacer esto? Sabemos que hay tecnología, pero dígame usted si la hay, si ya tenemos, por ejemplo, de ser necesario neuromonitoreo, si ya hay craneotomos necesarios para hacer esto, y bueno, todo lo que usted mencionó como el neuronavegador y el marco de estereotaxia. Hoy en día sí, porque gracias y esto debo mencionarlo, y bueno, por supuesto, tú que eres parte de ese sector que es muy importante para nosotros, esto ha sido una alianza entre la parte médica, o sea, nosotros, y el sector privado, indudablemente, que son ustedes. Esto ha permitido traer al país tecnologías como neuromonitoreo, neuronavegador, estereotaxia, y esto pues indudablemente es crecimiento y beneficio para todos, porque mientras una cirugía sea más precisa, el resultado va a ser mejor para el paciente. Desde el punto de vista de salud, eso es lo más importante. Pero indudablemente también permite el ahorro de costos, porque entonces a través de mecanismos como se hace hoy en día, nosotros podemos disfrutar la tecnología sin tener que hacer enormes inversiones para adquirir los equipos. Lo hacen las empresas, entonces de esta manera pues todos vamos trabajando juntos para que se pueda realizar. Pero sí le tenemos hoy en día este tipo de tecnología. No tenemos toda la tecnología, por supuesto, que existe en el mundo, pero yo diría que hay hoy en día bastante tecnología en Venezuela para hacer cirugías exitosas en un altísimo porcentaje. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento bien interesante donde las casas comerciales nos estamos esforzando por traer lo mejor. O sea, simplemente vemos lo que se está haciendo afuera y decimos, bueno, ¿por qué no hacer eso también aquí? Si tenemos médicos con la experiencia, lo que falta son los equipos, bueno, vamos a brindarle también a nuestra nación también la tecnología necesaria. Gracias, doctor, por toda esa parte que nos comenta, pero ahora queremos avanzar al segundo bloque. Queremos avanzar al bloque donde queremos saber, luego de que un médico tiene tantos conocimientos y se dedica tanto a esto, ¿cómo hace para llevar ese equilibrio entre trabajo y familia? ¿Cómo hace para distraerse? ¿Qué lleva a que un neurocirujano salga luego de un proceso complejo, una cirugía difícil, a que pueda llegar a un punto donde, bueno, se relaje, donde diga, ok, voy a descansar?
¿qué lo entretiene? Y ya no al doctor Reinaldo López, sino a Reinaldo López. ¿Qué lo relaja, qué lo entretiene, qué lo divierte, en qué pasa su tiempo libre? Sí, bueno, esto no es fácil, porque indudablemente que la medicina es una profesión muy absorbente, la neurocirugía es muy exigente, el médico neurocirujano, indudablemente como cualquier ser humano, pues tiene otras actividades, tiene familia, tiene hobbies, tiene cosas que lo entretienen, cosas que le gustan. Pero tiene que cuidarse mucho, hay que empezar por la salud de uno. Entonces uno tiene que, digamos, cuidarse para estar en óptimas condiciones, porque nosotros vamos a operar el cerebro y la columna de los pacientes, de los demás. Entonces, indudablemente tenemos que estar en condiciones físicas adecuadas. Tenemos que cuidarnos. Parte de ese cuidado pasa por no solamente una buena alimentación, una dieta sana, es importante, son cosas que hay que ser disciplinado con eso realmente. Yo creo que eso es algo que yo construí desde niño, o sea, la disciplina en cuidar el físico, porque uno tiene que hacerlo porque lo deberíamos hacer todos, pero uno más porque uno tiene que estar en óptimas condiciones. Pero pasa por ahí porque la dieta es factor fundamental en la salud de la persona. Entonces, bueno, yo tengo una dieta bastante equilibrada y la cuido, indudablemente. Pero también la actividad física, el ejercicio, el deporte, eso para mí siempre ha sido importante. Yo fui muy deportista en mi época adolescente, practicaba como 4 deportes al mismo tiempo, me encantaba el deporte. Hoy en día es un poco diferente porque el deporte de los muchachos es celular, pero yo trato de estimularlos porque realmente el deporte es algo maravilloso, para mí es algo sumamente importante. Yo creo que el desarrollo del deporte es tan importante como el desarrollo de la medicina en un país, pues creo que eso es parte de la salud colectiva. Entonces esa parte para mí es importante. Yo he sido un gran jugador de tenis por muchos años y todavía lo sigo haciendo. ¿No juega pádel? Sí, no, me gusta más el tenis. Le gusta más el tenis. Sí, claro, porque me formé en eso y yo tuve profesores de tenis desde la infancia, entonces, pero era fuerte, eran 2 o 3 clases de tenis a la semana, o sea, no era exigente, una cosa así exigente. como no. Bueno, me llama la atención, doctor, porque fíjense que lo que usted ha nombrado es algo que se menciona con mucha frecuencia, buena alimentación y deporte. Entonces uno a veces suele pensar, bueno, mira, yo me imaginé en algún momento que para meterse en una cirugía primero hacían una sesión de yoga, una concentración, aquello era un quirófano con mucho silencio, y ahora que estoy metido con ustedes allí en el quirófano, veo que no es así, veo que es un ambiente mucho más relajado. Pero ese punto es clave y yo quisiera que las personas que nos escuchan presten bastante atención a eso, porque es que la enfermedad de la aterosclerosis, que comienza a los 50, 60 años, se manifiesta en ese momento, pero realmente comenzó a los 20, a los 30, con el sedentarismo y con la mala alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Uno a esa edad, a los 20, 30, uno se siente que es de hierro, que uno come cualquier cosa y no le pasa nada, que uno pasa todo el día viendo el celular y no pasa nada, que uno lleva una vida de sedentarismo y no pasa nada, pero las repercusiones vienen después. Y yo lo veo a usted, con todo respeto le digo, lo veo que todavía le quedan muchos años en la neurocirugía. Hola. Y veo que es por eso, veo que llevó una infancia con mucha actividad física y con muy buena alimentación y mantiene la alimentación. Entonces eso no es un secreto, sino es solamente la rutina de una persona que puede tener éxito a los 60 y pico. No le he preguntado su edad. 66. 66 años. Pero que nació, se crió en un ambiente saludable. Entonces, eso quiero dejarlo claro a la nueva generación, que bueno, suele comer muy mal, fíjese que la parte en los médicos yo sí he visto que son activos. La mayoría de los médicos, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel físico, mantienen buenos hábitos. Pero en la parte de alimentación no lo veo así, porque salen de una cirugía y comen lo primero que se encuentran. No es que tampoco uno ha sido perfecto, yo he cometido mis pecados alimenticios, pero bueno, son puntuales, una vez al año no hace daño. No, y a veces cuando uno pues termina de operar,
no es infrecuente que en algunos casos pues el grupo que está operando vayamos a comer afuera y comemos lo que provoque en ese momento, o sea, no es tan estricto. Pero sí tratamos de tener una disciplina en la alimentación, porque eso, como tú mencionas, es importante. Es muy importante para la salud. Y es cierto, hoy en día, y de eso podemos conversar más tarde, el tema de la prevención es fundamental para evitar daños a la salud y a los órganos importantes del cuerpo, como son el cerebro, el corazón, el riñón, etcétera. Y bueno, retomando el tema familiar, pues yo tengo un hijo que está ya terminando el posgrado en neurocirugía, tú lo conoces, y bueno, indudablemente que para mí es una motivación. Él, por supuesto, es una motivación más para continuar en el hospital, que cumplí 40 años en diciembre, en el hospital. Casi nada, Sí, se dice fácil, sí, pero bueno, ¿cuántas sí, generaciones sí, no ha visto pasar usted sí. por allí? Pero les agradezco algo a estos, a las generaciones que formamos, a los residentes, porque siempre la juventud es una motivación y ellos de alguna manera pues su interés por aprender y por formarse y bueno, realmente es algo que a uno lo estimula para seguir adelante. Y eso lo he visto y lo aplaudo, que eso no ha decaído en el tiempo. Es más, yo diría que hoy en día hay mucho más, las generaciones nuevas son mucho más interesadas inclusive en adquirir conocimientos y en trabajar muy duro. Bueno, es la experiencia que yo tengo en el centro donde yo trabajo y con los residentes que nos ha tocado. De verdad que son excelentes y son muy, muy trabajadores, están muy estudiosos y eso es muy importante. Sí, algo que a mí me llama la atención en ellos es que ellos tienen una motivación intrínseca, pues una motivación propia que los lleva a salir de una cirugía y vamos a ver qué otro podemos meter. Sí, sí. Incluso yo he llegado a ver discusiones interesantes entre médicos y anestesia o entre propios médicos porque no, mira, yo tengo que operar a este paciente. O sea, Sí. no es que opere uno y ya listo, no. O sea, mientras ellos más puedan operar y eso motiva al resto del equipo también. Yo no tengo problemas como jefe de servicio para que ellos trabajen. Sí, ellos me vienen como que ellos van solos. atrás de uno. Sí. Entonces, Sí. realmente es interesantísimo porque ellos quieren meterlo y entonces, doctor, y puede venir tal día y el sábado y lo agarran a uno y si lo hacen ir hasta fines de semana, etcétera, porque realmente siempre quieren trabajar, porque eso es muy importante. Yo creo que esa parte no debe perderse y es deber de todos nosotros, los que tenemos ya más tiempo, las instituciones, las autoridades, aprovechar eso, porque eso es oro. Realmente la motivación de la juventud por aprender una determinada técnica, ya sea en medicina o en cualquier profesión, y querer saber más y querer ser buenos profesionales, yo creo que eso es algo importantísimo y un valor de una sociedad incalculable. Y eso es deber nuestro, de los que tenemos más tiempo y de las instituciones, que ellos logren crecer profesionalmente, porque ellos son el futuro. Bueno, pero yo creo que viene también, aparte de esa motivación intrínseca, viene de seguir a un líder, como lo hacía usted, porque yo lo he visto terminar una cirugía a las 11 de la noche y bueno, ahora que terminamos vamos a pasar revista. Sí, lo hemos Vamos hecho. a discutir casos, vamos Sí, a ver qué queda sí. pendiente y eso termina contagiándose. Sí, sí, indudable que sí, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Yo lo tuve de mis maestros y bueno, como mencioné dos de ellos, pero fueron muchos más. También mencioné al doctor Sea, que era igual, como fue el doctor Saúl Criboy y el doctor Arminio Martínez Noche, que ya el doctor Martínez Noche falleció, pero fue un pionero de la neurocirugía en este país, uno de los primeros neurocirujanos que hubo en el país. Y después los años que estuvo el doctor Saúl Criboy en el servicio fue ese mismo motor, esa misma forma. Entonces indudablemente pues uno adquirió esa disciplina y yo lo que he hecho es ponerlo en práctica. Yo recibí muy buena estimulación de mis maestros y siempre los reconozco porque uno no debe olvidar a las personas que lo formaron ni todo lo que nos enseñaron.
Y hemos trabajado en ese sentido y mis residentes de verdad que es impresionante. Ellos no tienen hora de salida. Ellos pueden salir a las 11 de la noche, a las 12, a las 1 de la mañana, pero Sí. ellos están ahí. Yo creo que más bien no nos quieren mucho porque trabajamos mucho. Pero Sí. bueno, pero está bien. Yo pienso que, como yo siempre le digo, nadie se ha muerto por trabajar. Sí, no, y por lo que veo, no se conforma con eso, porque coménteme, porque sé que hay un proyecto por ahí de aumentar la capacidad de terapia intensiva para que puedan entonces operar aún más. Entonces, eso suena Sí, interesantísimo desde el punto de vista médico, porque obviamente mayor volumen, más práctica, pues quirúrgica, y manos quirúrgicas van a obtener los muchachos, pero también para los pacientes genera un beneficio increíble, pues de que contar con un sitio donde continuamente hay neurocirugía de alta complejidad. Coméntenos usted un poco de sí, eso. hace muchos años nosotros habíamos visitado hospitales en el exterior y comenzó la formación de las unidades de terapia intensiva en las especialidades como neurocirugía, cardiovascular. Cada departamento tenía su unidad de terapia intensiva con el fin de que en el caso nuestro, los neurointensivistas fueran los que se encargaran del manejo de los pacientes en el postoperatorio. Nosotros hicimos un esfuerzo, estando el doctor Saúl Criboy de jefe de servicio, donde intentamos hacer la unidad. Lamentablemente en ese momento no se pudo, el doctor logró captar 2 intensivistas en ese momento para el servicio, pero no pudimos tener la instalación. Bueno, por cosas de la vida, haber quedado uno siempre con esa motivación, a veces nos pasa así, y me ha pasado ya varias veces, yo quiero hacer las cosas y las condiciones no se dan y quedó para después, pero no se nos olvida. Y cuando vemos la oportunidad, ahí vamos. Entonces, en este momento logramos la oportunidad, hemos recibido apoyo del sector privado, del mismo sector público y de fundaciones y estamos logrando sacar adelante una unidad de terapia intensiva para el servicio de neurocirugía. Esta unidad ya está en la parte física, lo que es la obra civil está casi concluida, falta nada más algunos detalles como colocar el piso especial que lleva. Y luego viene el equipamiento, pero ya tenemos adelantado algunas cosas con el equipamiento. Para comenzar con una cama, pero la idea es que tenga 4 camas. Esto indudablemente va a ampliar la capacidad de terapia intensiva del hospital, ya solo por el hecho de que nuestros pacientes no van a ir a la unidad de terapia intensiva del hospital, irán algunos casos, pero no todos, y eso pues indudablemente aumenta la oferta para otros casos que no sean neuroquirúrgicos. Pero yo creo que eso es muy importante porque eso también le da no solamente más oferta al paciente, más cuidado, que podamos entonces, un paciente que esté crítico pero no tan crítico, ofrecerle un servicio mejor, porque siempre es mejor una unidad de terapia, monitorizado del paciente, que pueda recibir ventilación mecánica si lo necesita, en fin, todas estas cosas que nosotros manejamos el día a día. Sino que también es muy importante, y siempre lo vemos, porque yo siempre tengo en la mente la atención médica, pero la formación de los residentes. Es también una formación muy importante para ellos. Ellos reciben entrenamiento en terapia intensiva, en la pasantía de terapia intensiva que hacen durante el posgrado, en la terapia intensiva de la Clínica El Ávila, que está dirigida por un grupo extraordinario de intensivistas, pero amigos de muchos años, que son el doctor Luis Chirino y el doctor Alberto Ochoa, que son personas que ambos trabajaron muchos años en el Pérez Carreño, y Luis particularmente les da clases a los residentes cuando se los mando para allá. Y se lo agradezco hoy con la oportunidad públicamente, porque de verdad ha sido un valor extraordinario, apoyo permanente, aparte del médico intensivista que tenemos uno en el servicio, que está todo el tiempo allí, pero también tenemos ese apoyo y además lo forma. Entonces, claro, mis residentes reciben ese entrenamiento y ellos, teniendo la oportunidad de manejar pacientes críticos también en el servicio, indudablemente van a adquirir una formación de primera, y eso es muy importante porque, bueno, en Venezuela nosotros no es para nadie un secreto que una de las principales causas de mortalidad y morbilidad que hay son los accidentes. Entonces, pues indudablemente que eso ocurre todo el tiempo.
accidentes de tránsito, motorizados, etcétera, y esas son personas que muchas veces terminan en terapia intensiva, y mientras tengamos un personal mejor entrenado para atender estos casos, pues bueno, esto va a ser algo maravilloso para todos. Y el hospital Miguel Pérez Carreño recibe una buena cantidad de pacientes que requieren terapia intensiva, problemas no solamente traumáticos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias cerebrales por ruptura de aneurismas, que como tú sabes, nosotros pues tenemos una escuela de años en ese tipo de cirugía y de tratamiento de estos pacientes, pacientes con tumores cerebrales. Entonces, mis residentes van a tener una formación todavía mejor, aparte de que vamos a tener una oferta de mayor de camas de terapia intensiva, lo cual es bastante complicado porque las camas de terapia intensiva son bastante costosas. O sea, la unidad, eso es prácticamente un quirófano, porque tiene que tener una unidad la unidad tiene que estar construida de la obra civil casi como que fuera un quirófano, porque hay que garantizar condiciones para evitar las infecciones. Y adicionalmente, aire acondicionado, o sea, la climatización del ambiente, etcétera. Y adicionalmente, pues lo que es la cama, que es una cama especial, con balanza, que tenga ciertas posiciones. El ventilador, el respirador, que es un aparato bastante costoso, los monitores, en fin, es costoso. Entonces Sí. es un esfuerzo grande, pero lo estamos logrando. Yo aspiro, si Dios mediante, en pocos meses, muy pocos, estar inaugurando. Bueno, si involucramos a Dios en el asunto es mucho más rápido. Mire, doctor, eso me parece súper interesante porque yo no sabía que los neurocirujanos hacían esa pasantía por neurocirugía. Sí. Yo conozco una doctora que se llama Veriosca Pérez, que ella de hecho es la presidenta del capítulo de neurotrauma de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía, y además es nuestro médico especialista en reportarnos los ecos transcraneales que hacemos. Y ella sabe tanto de terapia intensiva que yo decía, pero es que fue que tú hiciste también el posgrado. Y me dice, no, en mi formación me lo incluyeron y es necesario que el neurocirujano lo conozca, porque es que el neurocirujano mete al paciente en terapia intensiva y no se desentiende de él, porque sigue vigilándolo y además puede dar directrices también al equipo y discutir de la mano del neurointensivista qué es lo mejor que hay que hacer con ese paciente. Entonces me gusta mucho que ustedes también estén haciendo eso, incluyendo a los muchachos en esa área. Yo no sé si los demás posgrados lo hacen, me imagino que sí. Ya después tendremos aquí otros invitados que nos comentarán cómo lo manejan, pero me agrada mucho eso. Quisiera también tocar la parte, doctor, de lo que es la prevención. En el último consenso que hizo la Sociedad Mundial de Neurología, quitaron la palabra evento y volvieron a tomarlo lo que es el ACV, accidente cerebrovascular. Yo con toda humildad difiero un poco de eso, porque cuando tú tienes una persona que es obeso, que es diabético, quizás hipertenso también y no está bien controlado, o sea, y fumador, tiene tantos factores de riesgo que le dé un ACV o un ESV no es un evento fortuito, no es un accidente. O sea, si nos vamos a lo que es la definición de la palabra accidente, eso es un evento fortuito, inesperado, que sucede. Pero con todos esos factores de riesgo no podemos decir que es inesperado. Entonces, ¿qué tendría que decir el doctor Reinaldo López a las personas y cómo se puede prevenir los eventos cerebrovasculares? Y sobre todo, sé que hay un proyecto por allí interesante. Coméntenos cómo se desarrollaría y qué también le podemos decir a esas personas. Sí, como siempre estamos inquietos haciendo cosas. Sí, tenemos la idea de hacer una unidad de stroke a nivel, en este momento, pues privado, que es un poquito más fácil, porque bueno, con los otros proyectos hospitalarios no nos queda mucho tiempo, pero a nivel privado podemos hacerlo. La idea es básicamente buscar desarrollar una unidad de prevención del accidente o enfermedad cerebrovascular. Yo creo que el accidente es el momento donde ocurre el evento, pero la enfermedad cerebrovascular, como tú bien dijiste, es algo que comienza muchos años atrás, y ahí es donde está precisamente la idea de tratar de desarrollar este tipo de unidades. Una unidad de stroke, nosotros vamos a comenzar por la prevención. Muchos se han orientado a la parte curativa solamente, que es tratar de atacar el ACV isquémico
que es el que se genera por un trombo o un émbolo que se atascó en una arteria cerebral en el momento que ocurre. Pero nosotros creemos que a nivel nacional lo más importante es buscar la prevención, y tenemos con este proyecto, es algo que puede llegar más fácil a todo el país. La idea fundamental es que el paciente se le pueda determinar sus factores de riesgo, como han sido, como lo mencionamos antes, dieta, problemas de dislipidemias, que en buena medida son familiares, entonces las personas deben cuidar sus lípidos sanguíneos, estamos hablando de colesterol, triglicéridos, otros valores que no son tan conocidos y que no están en los perfiles de laboratorio de rutina, como son las apolipoproteínas A y B. Eso también hay que medirlo, y por supuesto las fracciones de las lipoproteínas del colesterol, HDL, LDL. Todo esto debe de ser parte de la evaluación, indudablemente. También, bueno, ustedes que son pioneros en haber traído el equipo de Doppler transcranial, que nos ha sido muy útil en el hospital. Hemos hecho varios casos con problemas problemas de tipo vascular. Pero indudablemente que eso nos permite acceder a la medida o a la medición, no solamente de las carótidas a nivel cervical, que son las arterias que llevan la mayor cantidad de sangre al cerebro. El cerebro se alimenta, básicamente la sangre llega por las carótidas a nivel de la parte anterior del cuello y por las arterias vertebrales a nivel de la columna cervical. Pero no solamente eso, sino que podemos medir el flujo en las arterias intracraneales, que son las que llegan a los determinados territorios cerebrales, la arteria cerebral anterior, cerebral media, etc. Y esto nos permite a nosotros ver si hay diferencias de flujo, cómo funciona. Las arterias cerebrales se comunican a través de lo que se conoce como el polígono de Willis. Cómo funciona la compensación arterial de uno u otro caso, porque hay diferencias marcadas entre unas velocidades de flujo de un lado y del otro, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces lleva a estudiar mejor esos pacientes y ver si existe alguna obstrucción en las arterias carótidas, que podamos nosotros, a través de una angioplastia o una endarterectomía, de alguna manera limpiar esas arterias y evitar el ACV. Entonces, para nosotros en este momento, en esta etapa que tenemos el proyecto, porque la idea es construirla completa, preventiva, curativa, y más allá, llegar a un sistema de atención que permita en el momento que ocurre en el evento, poder trasladar el paciente rápidamente a la unidad para poder atenderlo. Pero como estamos ahorita en la fase de prevención, básicamente es en la determinación de los factores de riesgo, la medición, por supuesto, de cómo funcionan los flujos sanguíneos, como que es a través del uso del Doppler transcranial. Y de esa manera podemos nosotros ver, en algunos casos vamos a tener que hacer algunos estudios de tipo vascular, angiografías por tomografía, que se conocen comúnmente como angiotac, o algún otro estudio vascular que nos permita determinar anatómicamente cuál es el estado de esos vasos. Pero indudablemente que esto, para toda persona que tiene que, así como las mujeres van al ginecólogo regularmente, los hombres debemos ir al urólogo, también después de cierta edad ya es bueno siempre hacerse un chequeo cardíaco, porque todo el mundo le tiene miedo al infarto al miocardio, o todos le tenemos, pero hay que conocer y medir esos factores de riesgo. Después de los 50 años de edad, yo creo que eso es universal nosotros, pero también lo hay que hacerlo para el cerebro, porque el accidente cerebrovascular puede tener mortalidad, pero yo creo que una de las cosas más graves son las secuelas, porque una persona queda incapacitada parcial o totalmente por un accidente cerebrovascular y se convierte en un problema para esa persona, una carga para la familia, y todo eso pudiera ser prevenible en una buena medida. Y con este tipo de tecnología que ustedes trajeron a Venezuela, y que adicionalmente nosotros aportamos toda la experiencia médica para esto, podemos construir un protocolo de prevención del accidente cerebrovascular, que va a ser algo, en mi opinión, sumamente importante, y que ojalá podamos hacerlo a nivel nacional para que disminuyamos definitivamente una enfermedad que es absolutamente prevenible. Sí, para los pacientes que nos ven, ¿cuáles serían específicamente
esos factores de riesgo, de modo que ellos pudieran identificar si alguno lo tiene y cómo pudieran ellos beneficiarse de esta unidad de prevención, o sea, a dónde tendrían que dirigirse, a quién tendría que llamar. Sí, bueno, fundamentalmente los factores de riesgo son los mismos que son para el corazón, porque que son que si el tabaquismo, las dislipidemias, las transgresiones dietéticas, o sea, las dietas muy ricas en lo que nos gusta, pero, Que nos gusta, pero no debemos. debemos. Si los carbohidratos, el exceso de grasas saturadas, etcétera. Y básicamente el cuidado, por supuesto, a un enemigo silencioso como es la hipertensión arterial, entonces el control de la hipertensión arterial, los controles médicos con sus médicos de cabecera, con los médicos internistas, que son los que básicamente llevan esos controles. Cuidar bien y mantenerse en eso de todos aquellos pacientes que tienen otras comorbilidades como diabetes, etcétera, y otras enfermedades, pero básicamente esos son los factores de riesgo, son prácticamente los mismos de la enfermedad coronaria, porque cuando se obstruye una arteria del corazón, también ocurre eso en otras arterias, porque eso es una enfermedad sistémica, eso es un problema plurimetabólico, entonces no es solamente un problema de esa arteria, no es que yo tuve un problema y me pusieron un stent de una coronaria y ya está, no, tú tienes problemas en las arterias del cerebro, en las arterias, y nosotros lo vemos. Nosotros operamos pacientes con arteriosclerosis y cuando estamos operando aneurisma, uno ve los vasos con las placas ateromas a través del microscopio, lo vemos. O sea, que eso es una enfermedad que ocurre en las arterias renales, en fin, en todas partes. Entonces, los factores de riesgo son los mismos, son esos: tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, transgresiones dietéticas, peso corporal, obesidad mórbida. O sea, hay una cantidad de cosas que, por eso es que lo que dijimos al principio de que cuidar la salud es fundamental. Pero lo que busca la unidad es prácticamente eso: determinar los factores de riesgo, evaluarlos y completar la evaluación, no solamente con la evaluación clínica, sino con la realización del estudio, porque el Doppler transcraneal permite medir los flujos de ambas arterias carótidas y todos los flujos de las arterias cerebrales, que nos permiten ver si todo está funcionando adecuadamente desde el punto de vista de velocidad de flujo arterial. Si existen indicios en esas evaluaciones de que el paciente pueda requerir o tenga indicación de un estudio más detallado, le indicamos un angiotac, que hoy en día ha sustituido en forma los estudios invasivos de cateterismo, de la angiografía cerebral, y en algunos casos habrá que hacer la angiografía cerebral, pero digamos, la idea es estudiarse antes de llegar allá. Si una persona tiene alguno de estos factores de riesgo, ya tiene una edad sobre los 50 años, ¿por qué 50 años? Puede ser otro, ¿no? Puede ser 55, pero porque lo que tú dijiste antes es muy válido. El problema de la enfermedad comienza 20 o 30 años antes, cuando uno es joven y uno dice, a mí no me pasa nada. O sea, eso le pasa a los demás. Sí, no. Sí. Entonces, claro, pero por eso es que, y son cosas que van acumulándose en el tiempo. Claro, tenemos a veces problemas coronarios o ACVs en pacientes de 45 años. No es la norma, pero puede ocurrir. Entonces, ¿por qué? Ha habido mucho descuido. Entonces, la invitación a todos los que nos están viendo es a que hagamos un paréntesis en nuestra vida de todos los días y bueno, estudiémonos, démosle un regalito a nuestro cuerpo y hagámonos los exámenes de laboratorio, vayamos al médico, vigilemos la tensión arterial, bueno, por supuesto, abandonar el tabaquismo, que es un vicio terrible, y adicionalmente, bueno, en aquellas personas que tienen algún antecedente familiar o que hayan tenido problemas con alguno de estos factores de riesgo, si existe la posibilidad de realizarse otro tipo de estudios como el Doppler transcranial, que tiene la ventaja de que eso es no invasivo y por supuesto es un estudio que se hace en un tiempo relativamente corto, en el mismo consultorio, no necesita nada especial y adicionalmente es de bajo costo. Entonces eso ayuda, pues, y esa es la orientación. La prevención se hace con cosas de bajo costo. A veces es mucho más conveniente, en vez de invertir en un celular nuevo, hacerse los exámenes, sí. y en vez de invertir de repente
en un paseo a cierta parte que puede resultar muy costoso, que es chévere, por supuesto, viajar. Es necesario la distracción, pero es necesario y vital hacerse ese chequeo sí, por lo menos una vez al año. Sí, pues, sí, porque... sí, eso es importante y eso es invertir en uno mismo, pues, porque al final estamos evitando un problema mayor. Pues. Cuidar este cuerpo, lo vi por ahí una frase, cuida el cuerpo porque es el único sitio donde tienes para vivir. O sea, es importantísimo que lo cuidemos. Nosotros hacemos estos estudios del Doppler transcraneal, lo hacemos en un consultorio propio que tenemos en Chacao, donde pueden asistir. Dejaremos por aquí la información, pero también en la unidad de stroke que está armando el doctor, ya está activo eso. Doctor, coméntenos a dónde tiene que dirigirse y cómo pueden hacer las personas para ir a hacerse ese chequeo, donde además de hacerse el eco, obviamente van a tener la consulta con un especialista. Sí, lo hacemos en este momento en la Clínica El Ávila, en mi consultorio. El teléfono es el 0212-276-1428. Pueden llamar ahí, se les da la información, un mensaje de WhatsApp al 0414-320-7534, que ahí y le hacemos la evaluación completa y se coordina con ustedes para la realización del Doppler. Y bueno, se hace toda la evaluación de todos los demás factores de riesgo. La idea fundamental, como dijimos anteriormente, es tratar de determinar el perfil de riesgo que tenga esa persona y en el futuro pues ver si esto se difunde y se convierte en un programa que permita la prevención del accidente cerebrovascular. O sea, la idea es que si tenemos la enfermedad vascular no lleguemos al accidente. Claro, claro, sí. Exactamente. Sí. Justamente es la clave en esto, porque es doloroso, es un proceso difícil de afrontar, no imposible. Si ya usted que nos está viendo sufrió un evento cerebrovascular, bueno, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, tipo de rehabilitación, pero lo ideal es no llegar aquí a esto, y a pesar de que la edad es un factor de riesgo, yo personalmente he visto pacientes jóvenes con eventos cerebrovasculares 30, 40 años de edad, donde ya presentan una hemorragia subaracnoidea, ya presentan un ACV isquémico, que es de hecho la mayor cantidad de los accidentes que pasan a nivel cerebrovascular son isquémicos. Y bueno, muchos de ellos, si son jóvenes, pueden salir, pero yo creo que siempre va a ser mejor la prevención. No, absolutamente. Y eso es algo que en eso tenemos que trabajar muy duro y nosotros, pues los médicos que tenemos relación con esto, en el caso del problema cerebrovascular, neurólogos, neurocirujanos y cardiólogos, porque ellos también son parte, porque hay problemas de accidentes cerebrovasculares que vienen del corazón, porque son embolismos, problemas de arritmias cardíacas. De manera que la recomendación también es visitar al cardiólogo, ser amigo de su cardiólogo. Es un cardiólogo de confianza. Sí, eso no es malo. Ellos claro, pues nos van a ayudar a detectar también esta serie de problemas. Trabajamos en equipo. Ellos son parte de la evaluación. Indudablemente es necesario tener una construcción del perfil cardíaco de la persona, porque tiene mucho que ver con todo esto. No hay que olvidar que el corazón es el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Entonces, indudablemente que es conveniente que nos chequeemos también con el cardiólogo después de cierta edad. Y bueno, eso no le van a hacer a uno ningún estudio invasivo, más allá de una evaluación, un electrocardiograma, un ecosonograma. Y con eso, además de eso, hay otros factores de riesgo, pues indudablemente que hacer la evaluación preventiva para un accidente cerebrovascular vale la pena. Sí, bueno, creo que quedó bastante claro para los pacientes lo importante de la prevención, tomarse, como lo dijo el doctor, un tiempo, deja el carro un momento, si tiene algo dañado, déjalo por un momento y vete y hacer tu chequeo, porque indudablemente tu cuerpo y tus familiares, yo creo que el acto más bonito y más grande de amor que uno puede tener hacia la familia es poder brindarle, en el caso de nosotros, un padre sano. Que no represente luego una carga, que no represente luego un problema, porque a la final el paciente queda allí inconsciente y son los familiares los que están buscando la solución a todos esos problemas. Entonces, si usted quiere a su familia, empiece por quererse usted mismo. Entonces, bueno, ya habiendo quedado claro esa parte, doctor,
para cerrar, coméntenos cómo ve usted la nueva generación en neurocirugía y qué consejo le puede decir a esa nueva camada que salen todos los años de los posgrados de neurocirugía. Yo los veo muy motivados, de verdad, no solamente el grupo que yo dirijo, que es el posgrado de neurocirugía del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, que es un posgrado universitario adscrito a la Universidad Central de Venezuela, a su Facultad de Medicina, de la cual, pues, como dije, formamos parte, aunque uno ya esté jubilado de la universidad, pues yo sigo estando con ellos, porque indudablemente que toda la actividad del posgrado universitario nos lleva a nexos muy, muy estrechos. Y los veo muy animados, pero no solamente el grupo nuestro, sino también otros grupos de residentes que nosotros hemos visto en otros hospitales, compartimos con ellos en los eventos de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía, como fue la jornada de educación neuroquirúrgica continua que la sociedad hizo hace 2 días. Y siempre estamos apoyando, los veo allí y de verdad los veo muy entusiasmados, muy motivados por aprender. Y eso me parece muy bien. Lo único que yo les recomendaría es que no desmayen. Y el mismo mensaje que di en el Congreso de Neurocirugía del año pasado, debemos siempre trabajar y trabajar duro para ser cada vez mejores profesionales, no desmayar. Preocuparse siempre, y esto es una experiencia de vida. Pues indudablemente que muchas cosas nos preocupan, sobre todo cuando ellos están saliendo de los posgrados, son gente relativamente joven, están comenzando una familia, tienen dificultades económicas, lo sabemos. Pero hay que tratar de llevar eso de la mejor manera posible, sabemos que no es fácil, pero siempre un objetivo fundamental, construir en formarnos nosotros mismos. Trabajar para formarnos, trabajar para ser cada vez mejores profesionales. Ya después lo demás vendrá solo. Lo importante es que nosotros vigilemos nuestra formación, cada vez seamos mejores, identifiquemos dónde somos buenos, porque dentro de la especialidad hay áreas donde somos mejor que otras, tratar de perfeccionar esas. Y adicionalmente, algo que para mí ha sido siempre muy importante, evaluar los resultados. Si nosotros tenemos técnicas novedosas, que por el hecho de ser novedosas, y yo lo digo que soy bastante ganado de la innovación, no tienen los resultados que queremos o no son mejores, siempre ver los resultados. Los resultados son lo más importante, porque los resultados es lo que el paciente quiere. El paciente quiere buenos resultados y nosotros tenemos que apuntar allá. Para tener buenos resultados hay que estudiar muy duro, trabajar muy duro, formarse y adicionalmente siempre hacer el seguimiento de los casos operados, porque en el caso nuestro, que es una especialidad quirúrgica, porque ahí es donde nosotros vamos a ver, ese es nuestro examen, ver cómo salió nuestro trabajo. Ahí estamos evaluando nuestro trabajo y eso es fundamental y no debemos tener miedo a eso, debemos evaluar siempre nuestro trabajo, acostumbrar al paciente a que no es que ya te operé y te olvidaste, no, hay que chequearte, hay que ver cómo va eso en el tiempo, así es nuestra especialidad. Entonces eso, el consejo es trabajar muy duro, no desmayar y no se van a arrepentir, yo he hecho eso toda mi vida. Claro, sin descuidar, como dijimos antes, las otras cosas, la parte familiar, la parte de salud, el deporte, que es fundamental, pero trabajar muy duro y estudiar y formarse y siempre buscar más. No se van a arrepentir. Yo he tenido proyectos que no he podido hacer, que he querido hacer y no he podido, pero otros sí los he hecho. Entonces creo que al final el balance es favorable. Y eso es algo que es muy importante en la vida, tener un balance favorable y no arrepentirse de trabajar. Todavía yo sigo teniendo proyectos y trabajando duro. Todavía yo veo que ahora quedan ideas y quedan proyectos sí, todavía por ejecutar. Así que bueno, ese es el consejo más importante que yo pueda dar después de todos estos años en este recorrido tan maravilloso que para mí ha sido una experiencia de vida muy gratificante y sin que me quede nada por dentro. Si tuviera que elegir ahorita, volvería a ser médico y volvería a ser neurocirujano. Bueno, eso me lleva a la siguiente inquietud, doctor. Reinaldo López, residente de primer año, lo tiene frente al espejo. ¿Qué le diría? Bueno, le diría eso mismo. La montaña se ve alta,
pero tienes que comenzar a subirla porque si no la empiezas a subir nunca vas a llegar a la cima. Eso es realmente lo que hay que hacer. Y yo lo vi cuando yo llegué al Hospital Pérez Carreño por primera vez, residente de primer año. Me encontré con todos mis maestros que eran un poco más formales que nosotros. Era una cosa un poco con una disciplina mayor, eran más rígidas las cosas. Pero sí miré el servicio y dije, bueno, el reto es grande, hay que hacerlo. Y realmente, bueno, gracias a Dios, pues los tuve a ellos, que fueron siempre muy estimulantes y con gran motivación, porque es lo que me pasa a mí ahora. Cuando uno ve que los residentes tienen ganas, pues uno le da más ganas. Entonces eso al final es todo positivo, porque el gran ganador de toda esta actividad, donde todo el esfuerzo que nosotros ponemos, médicos, profesionales, universidad, hospital, empresa privada, el gran ganador es el que tiene que ser el ganador, que es el paciente. El paciente, él es el centro a la final de todo esto, porque no hacemos nada, como usted muy bien lo dijo el jueves, apartar un poco el ego y concentrarse más en los resultados del paciente. Nada se hace con extirpar un tumor de un 100% y dejar a un paciente secuelar con unas consecuencias de la cirugía. Vale más, bueno, dejar al paciente funcional y dejarle algo también a las otras técnicas como la radiocirugía y otras quimioterapia, qué sé yo. Entonces, bueno, creo que doctor, esto ha sido todo, de verdad, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias. Bueno, también en este programa fue pionero, porque es nuestra primera edición y bueno, esperamos que vengan muchos más. Estaremos siempre buscando especialistas de alto nivel, pero también en algún momento vamos a invitar a residentes para que desde su punto de vista también nos digan cómo es la neurocirugía desde su posición como estudiantes y bueno, ellos en carne propia que lo viven nos digan cómo es esa carrera. ¿Okay? No, me parece excelente propuesta y creo que es muy importante porque eso es una motivación para todos los que lo ven, indudablemente que también para nosotros mismos. Y bueno, agradecido con ustedes por la invitación y siempre a la orden para cualquier evento que podamos ayudar y que podamos transmitir nuestra experiencia, que bueno, podrá ser pocas, podrá ser muchas, eso ya lo juzgará el público, pero indudablemente que siempre es un aporte, porque todo lo que uno puede hacer por construir país debe hacerse. Sí, bueno, esto fue un evento patrocinado por la corporación Surgestore. Aquí en la descripción de este video van a conseguir nuestros teléfonos de contacto, ya el doctor también dio sus números de contacto, ustedes pueden llamarnos y recuerden que siempre la prevención va a ser lo más económico, siempre la prevención va a ser lo mejor que podemos hacer en lo que es el tratamiento y el cuidado de la salud. ¿Okay? Entonces, doctor Reinaldo, de verdad, muchísimas gracias por asistir aquí y nos veremos en el próximo capítulo de Medical Minds.